En este vídeo voy a hablar mucho porque vamos a tocar un tema muy interesante. Me preguntan a menudo qué precio debo cobrar por un proyecto hecho a mano. Hay muchas formas de responder a esta pregunta. Si apenas quieres empezar a vender tus trabajos, te recomiendo usar el método 1. Primero, tienes que estudiar los precios de tus competidores en las plataformas de venta, como por ejemplo Etsy o Amazon Handmade. Y además tienes que comparar la calidad de tu trabajo y la calidad de los trabajos de tus competidores. Elige a unos competidores específicos con los precios de tu nivel deseado y ahora pregúntate si el trabajo tuyo es peor que el trabajo de ese competidor. Si contestas no, te recomiendo estudiar los precios de los competidores con los precios más altos. Ahora pregúntate otra vez, ¿su trabajo es mucho mejor que el tuyo? Si contestas sí, te recomiendo quedarte en el nivel anterior y seguir practicando y mejorando tu calidad para poder subir tus precios. Método 2. Decidir cuánto quieres ganar por año y dividir esta cantidad por el número probable de las ventas. Este método es interesante y puedes usarlo como un plan que te gustaría lograr. El tercer método es calcular el valor de tu trabajo. El precio de material, tiempo que vas a gastar haciendo este trabajo, energía que vas a gastar. ¿Cómo calcular el tiempo? Este tiempo que voy a gastar para hacer este pedido personalizado, yo podría pasar con mis hijos, con mi familia. No voy a ganar dinero, pero voy a ganar mucho más. Voy a estar con mi familia, voy a pasar y tener tiempo, felicidad con mi familia. Entonces, tú decides este tiempo, cuánto podría costar en dinero para cambiarlo, o mejor no. Tu energía depende de tus clientes también. A veces hay clientes que te sacan toda tu energía, toda tu alma y te sientes agotado. Por eso tienes que valorar si tiene sentido gastar toda esa energía con este cliente o mejor no. Claro que esto vas a aprender con experiencia. Por ejemplo, si un cliente nuevo te pide algo y tú no sabes cómo es, luego lo conoces y ya puedes valorar cuánta energía puedes gastar con esa persona, cuánta energía te va a sacar de ti y si vale la pena trabajar para esta persona. En algunos casos puedes usar y probar todos los métodos para decidir el precio de tu trabajo. Sin embargo, hay un truco especial que me gusta mucho y podrías probarlo. Lo encontré en uno de los libros que leí y me pareció muy interesante y creo que deberías probarlo. Los precios emocionales. Para comprobar si este método funciona para ti, tienes que contestar afirmativamente a las 3 o más de las preguntas siguientes. La pregunta número 1. ¿Estás seguro de que tu trabajo es de alta calidad? ¿Cómo puedes comprobarlo? Los comentarios de tus clientes, de tus colegas, tener alguna experiencia. La pregunta número 2. ¿Has estudiado tu segmento del mercado? Tienes que saber qué creaciones en tu segmento del mercado
tienen los precios bajos, medios o altos. Los precios de este truco que vas a conocer no significan en absoluto pedir todo lo que quieras. Para construir la escala emocional debes vincular los precios adecuados, los precios reales para creaciones comparables, parecidas. La pregunta número 3. ¿Tus competidores cobran más que tú? ¿Tú estás seguro que tu trabajo es igual de bueno? La pregunta número 4. Si piensas que tu trabajo es mal pagado. Y la última pregunta, 5. Si no tienes motivación para trabajar con tus precios actuales. Lo que quiero decir es cuando haces un trabajo maravilloso, bonito, de buena calidad, conoces más o menos el mercado, tu segmento del mercado, y en el fondo más o menos sabes qué precio tiene tu trabajo, pero tienes miedo de pedirlo. En tales casos podrías probar este truco, podrías probar sentirlo. Voy a hacer un ejemplo con mi ayudante. Imagina que me vendiste por 5 euros. Tengo ganas de vomitar. Está bien, 5 euros es el nivel de ganas de vomitar. Imagina que me vendiste por 25 euros. ¿Qué sientes? Creo que está un poco mejor. Ok, 25 euros es un nivel ligeramente mejor. Ahora imagina que me vendiste por 50 euros. Sí, me conviene. Aumenta gradualmente el precio y escucha qué emociones surgen. Ignora dudas y pensamientos. Las emociones de me siento terrible, anormal, estoy feliz pero asustada, o estoy realmente asustada. Esto te permite construir una escala de precios emocionales en la que cada precio puedes asociar con una emoción específica. Ahora pregúntate cómo quieres sentirte después de la venta. Creo que elegirías estoy feliz pero un poco asustada. Esto te ayuda a determinar el precio que en la mayoría de los casos resulta más alto de lo que sueles poner. Imagina que acabas de recibir una cantidad absurdamente baja por tu trabajo. En mi caso es una muñeca amigurumi, pero puede ser una prenda, cualquier otra obra hecha a mano. Ignora los pensamientos y escucha tus sentimientos. ¿Cómo te sientes? ¿Qué emociones estás experimentando? Debes sentirte mal, así que no te quedes en este estado por mucho tiempo. Anota la cantidad, tus sentimientos y sigue adelante. Aumenta el precio ligeramente y repite los pasos 1 y 2. Observa la diferencia en la sensación. Deberías sentirte un poco mejor ahora. Continúa aumentando el precio y repite los pasos 1 y 2 hasta que hayas pasado la gama completa de emociones positivas hasta el punto en que el precio sea tan alto que te parezca ridículo o terrible. De esta manera has formado tu escala emocional de precios. Echa un vistazo y decide cómo te quieres sentir después de la venta. Te recomiendo que te detengas en un nivel en el que te sientas increíble pero un poco asustado. Si no te atreves a decir al cliente el precio que se fijó en el paso 5, piensa en uno de tus competidores que pone este nivel de precios. ¿Su trabajo es mucho mejor que el tuyo? Si no es así, solo el miedo te está frenando. Es hora de mostrar coraje. Espero que sea útil para ti. Nos vemos.